Para ello vamos a tener un debate, bueno, siempre alturado, porque las personas a las que invitamos creo que tienen una profunda vocación democrática, pero intenso y apasionado, como nos gustan los debates en Nativa. Juan Cheput está con nosotros, ex ministro, ex congresista. Juan, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy siempre es un gusto. Y también a través del Zoom, Víctor Andrés García Belaúnde, con toda su experiencia política y partidaria, también está con nosotros. Víctor Andrés, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes. Lamentablemente no presente porque por circunstancias difíciles y complicadas que no puedo explicar, pero en todo caso les agradezco mucho la conexión. No te preocupes, Víctor Andrés, te recibimos perfectamente. Hola, Vitocho, ¿qué tal? Y en cualquier momento se suma Virgilio Acuña también a esta conversación para seguir hablando del Perú, que es lo que nos apasiona. A ver, voy a comenzar por la pregunta más difícil, pero en su experiencia política, a los dos les pregunto, ¿cómo desatamos el nudo hoy de esta crisis política para transitar del atasco, por lo menos hacia posibilidades futuras inmediatas? Juan. Mira, la Presidenta de la República es la única que creo yo podría intervenir. La que tiene la llave. La que tiene la llave. Y eso pasa, desde mi punto de vista, por un cambio radical del gabinete. Okay. Yo creo de que el señor Alberto Otárola no tiene capacidad de consensos. Es una persona que aún más se ha convertido en protagonista, según lo que dicen los medios de comunicación, de filtraciones o de conocimiento de cosas que no debería conocer, pues estaría inmiscuyéndose en otros poderes del Estado. Entonces, con esa situación ya es imposible que él se convierta en un articulador de cualquier solución de esta crisis política. Si la señora Boluarte continúa actuando de manera tan irresponsable, manteniendo a Alberto Otárola al frente del gabinete, nada se va a solucionar. Okay. Víctor Andrés, Juan Cheput plantea cambio de gabinete. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que en parte tiene razón, pero yo creo que la solución no solamente es parte del Ejecutivo, es parte del problema y es parte de la solución, pero no es toda la solución. Yo creo que, y además tampoco no es todo el problema, yo creo que acá lamentablemente tiene que intervenir el Congreso de la República porque hay que hacer algunas reformas muy importantes en el tema de la justicia en el Perú. Y lo que sí se puede hacer es comprar una comisión ad hoc de verdadero alto nivel que pueda plantear unas reformas tremendas que hay que hacer dentro del sistema de justicia en el Perú. Porque lo que estamos viendo en el sector público, esta guerra de tronos, es realmente insoportable para el país. Pero Víctor Andrés, en relación a ese tema, a este Congreso no le va a gustar ser una mesa de parte de cualquier comisión de reforma, te lo aseguro. Bueno, ese es el problema, que tenemos un Congreso de muy bajo nivel, pero tiene que haber un tipo de compromiso para aceptar que de fuera se planteen reformas que ellos tienen que aprobar. Ok, Juan, ¿qué te parece? Me parece interesante lo que dice Víctor Andrés, pero yo considero que si la Presidenta de la República no asume el liderazgo de esto, pues simplemente el Congreso se va a seguir como hasta la fecha poniendo de costado. Por otro lado, una reforma tiene efecto retardado y acá lo que se requiere son acciones inmediatas. Si la Presidenta tuviera un rol de liderazgo, pues simplemente yo hubiera convocado a la fiscal de la Nación para conversar, o de lo contrario hubiera hecho algún tipo de mensaje a la Nación pidiendo que las cosas se calmen y obviamente hubiera generado que esta situación de crisis institucional se morigere. Pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque ella misma, Dina Boluarte, es parte del problema. Y es parte del problema porque tiene un premier que suelta como si fuera un mensaje siciliano, ¿no? Cuidado que con el filósofo, ¿no? Cosas de ese tipo, metiéndose en una problemática del sistema de justicia, ¿no? Como estamos viendo en estos momentos. Entonces, al perder esa capacidad, la presidenta de ser la protagonista de la mejora o del cambio institucional, pues lo único que le queda es un gabinete. Pues este Congreso, y en eso yo coincido con Vitocho, de que es de muy bajo nivel, no solamente intelectual, sino político, este Congreso es incapaz de hacer cualquier reforma cuando tiene 80 personas investigadas. Carlos, yo lo he dicho en esta casa, un Congreso con 80 personas investigadas, como lo sugirió la misma fiscal de la Nación, la que ahora está en entredichos, es un Congreso que no es viable, pues hoy día se convierte en materia de presión de un sector político y mañana de otro y pasado mañana de otro. Claro.
pues simplemente son 80 investigables. Entonces, ante eso lo que necesitamos es un gabinete de primer nivel, que se convierte en la bisagra para solucionar esta crisis institucional. Ahora, Víctor Andrés, cuando hablas de una fiscalía inmersa en lo que denominas Juego de Tronos, ¿no es quitarle un ápice a la enorme responsabilidad si se demuestra de delitos gravísimos como haber negociado votos a cambio de impunidad? Pues yo no he hablado de Juego de Tronos, sino de Guerra de Tronos. Ah, ok. de niños, digamos, ¿no? Y no estamos hablando de niños, ¿no? Estamos hablando ya de bandas organizadas, ¿no? Ahora, evidentemente, la solución no es fácil y no hay liderazgo, porque claro, podemos pensar que hay un colegio de abogados que puede plantear una solución, que no lo existe. Podemos plantear que hay ciertos gremios empresariales o fuerzas vivas de la acción que pueden plantear soluciones que tampoco existen. Podemos plantear que hay partidos que plantean las soluciones de fuera que no existen. El Congreso dentro no tiene liderazgo y no tiene capacidad para plantear soluciones. En fin, entonces, ¿quién plantea las soluciones? Juan dice, claro, que lo haga la señora Boluarte. Bueno, debería hacerlo, pero no veo que haya posibilidades de que lo hagan. Cambiando el gabinete, probablemente el ministro de Justicia tampoco tiene capacidad para plantear soluciones. El defensor del pueblo tampoco tiene problemas. O sea, ¿quién plantea las soluciones? El Consejo de la Justicia tiene, la Junta de Naciones de Justicia tiene los mismos problemas. O sea, estamos ante un marasmo de mediocridad y de barro, que quién sale a flote para que pueda plantear soluciones y ver un camino de salida. Ese es el problema que existe en este momento. Por eso que yo creo que la otra solución también es dejar las cosas como están hasta que haya nuevas elecciones lo más pronto posible y que se vayan todos, que sería la solución quizás la única, ¿no? Juan. Me parece interesante una vez más lo que dice Víctor Andrés, sobre todo lo último, ¿no? Que es algo que yo sostengo desde hace 2 años. Yo soy de los que piensa que esta gente no puede continuar y que la señora Boluarte es gran responsable de lo que está sucediendo desde que incumple sus promesas. Ella confundió un periodo de transición con el ejercicio de su cargo hasta el 2026 y ahí están los problemas. O sea, saltan a la vista. No solamente la falta de talla de ella misma y del gabinete, con algunas excepciones, sino del propio Congreso de la República. Lo que yo sostengo es que en ausencia de un Congreso viable y de una presidenta con liderazgo, pues que dejen las manos en un premier de primer nivel con un gabinete consistente en el cual haya un ministro de Justicia, ¿no? Como acaba de señalar Vitocho, que empiece a plantear los ejes de una reforma, aunque esa reforma tendría un efecto de mediano y largo plazo. Y por otro lado, lo que yo considero necesario en el cortísimo plazo, y en ese sentido felicito a Nativa, es que el debate ya tiene que desabogadizarse. O sea, sí, este es un debate de abogados. No, esto es una cosa política. Vemos en la televisión al abogado de Zoraida Ábalos discutiendo con el abogado de Marita Barreto, con el abogado de Patricia Benavides. Entonces dan soluciones leguleyas. Esta es una cuestión política porque es compleja. Y desde mi punto de vista, en vista que las elecciones tendrían un periodo, las elecciones anticipadas, pues simplemente lo fundamental ahorita es un cambio de gabinete que sí puede ser inmediato. De acuerdo. Gracias, Juan, por esa apreciación. Yo quiero saludar a Virgilio Acuña, que se suma a esta mesa de conversación. Virgilio, ¿cómo estás? Hemos partido de la pregunta de cómo desatamos el nudo en esta crisis política. Juan Cheput propone la posibilidad de un cambio en el gabinete, por un gabinete de lujo, un gabinete fuerte. Víctor Andrés, que está a través del Zoom, hablaba sí, pero que el Congreso no puede ser sacado de la ecuación para resolver el problema. ¿Y qué te parece a ti, desde tu mirada, Virgilio? ¿Cómo desatamos este nudo? Bueno, primero, discúlpeme, no te preocupes, ya estás tarde. Mi saludo para Juan, para Víctor Andrés. Y ya muchos de ustedes conocen, mi posición es mucho más radical que simples ideas de cambiar de gabinete o de cambiar de presidente de la República. Lo que tenemos que cambiar es el sistema que se administra políticamente, el sistema que tenemos actualmente, y hablando solo de los últimos 200 años, los últimos 40 años, que no sea un fracaso total.
no se trata de la persona, se trata del sistema que nos permite administrar, es el que tenemos que cambiar. Yo reitero permanentemente, el país tiene que pasar de un sistema centralista donde todo se concentra en Lima a una organización descentralizada, yo le llamo el Perú federal, donde cada región tenga toda la autonomía para gobernarse, para mirar su futuro, para mirar su desarrollo. Fíjese, para plantear una situación, uno primero tiene que saber ubicarse dónde está Víctor Andrés y estimado Juan, dónde estamos, cuál es el camino que estamos recorriendo y hasta dónde vamos a llegar. Si tú estás en un camino donde ya no funciona nada, lo que tiene que hacer es cambiar de camino. Y en este caso, ya tenemos para hablar solo de los últimos 40 años y en todos los gobiernos, no funciona la seguridad, mira lo que pasa en la libertad, no funciona la educación, no funciona el sistema judicial, lo que está hablando Juan, el sistema judicial no está funcionando, pasamos entretenidos todos los días escuchando discusiones de abogados cuando lo que no está funcionando es el sistema. Entonces, pero Virgilio, pero lo que propones planteamiento tendría que ir hacia una asamblea constituyente que cambie el sistema político del país. Esa es una reforma que este Congreso no lo va a permitir. Pero esa es la reforma que el Perú necesita, no tenemos otra, estimado Juan, hemos hablado varias veces, no tenemos que buscar una salida. ¿Qué hace cambiando de gabinete? ¿Qué hace cambiando de primer ministro si el sistema es el mismo? Mira, esta casa, si ves que las puertas se caen, las ventanas se caen, los techos se caen, que no funciona nada, que hacen bulla acá, hacen bulla allá y que hay borrachos, hay de todo, lo que tienes es tirarte toda la casa y armar cimientos nuevos para una gran casa. Okay. Víctor Andrés, Virgilio ha abierto el debate, habla de un Perú federal, ¿qué piensas? No, a ver, yo lo aprecio mucho a Virgilio y hemos en el pasado discutido muchas cosas parecidas. No. Los sistemas los manejan los hombres. Hay que cambiar a los hombres, en todo caso, más que a los sistemas, ¿no? El tema de la descentralización del país ya está bastante descentralizado y no funciona. Esto de la descentralización es algo que viene en los años 20, tiene más de 100 años en Perú que se discute y hemos avanzado y hemos retrocedido siempre porque no funcionaba. Hoy día el 70-80% del presupuesto que de la República lo manejan las regiones y no han mejorado. Y el centralismo sigue existiendo. La gente tiene una centralización mental prácticamente. Todo pasa por Lima. O sea, y en provincias y en las regiones el dinero se aprovecha muy mal. Yo acabo de estar en La Libertad, acabo de estar en Trujillo, en Huamachuco y los recursos son inmensos y las ciudades están destruidas. El Yacu, el niño costero del año pasado destruyó la ciudad de Trujillo y hoy día es un caos. O sea, no hay una pista asfaltada. O sea, las autoridades lamentablemente no están respondiendo en provincias o en las regiones a las responsabilidades que se están otorgando y a los dineros que se han otorgado. Y el 80 o el 70% o el 60% del presupuesto de las regiones no se utiliza. Al final acaba regresando al fisco, al sector público. Pero yo creo que algo más que lo que dice que no hay que hacer en Perú. De acuerdo. Juan. Pero no, perdón, ¿sí? No es cierto, Vitocho, no es cierto que los gobiernos regionales, provinciales o departamentales administren el presupuesto. Porque si bien el número se habla de millones de soles de presupuesto para las regiones, pero quien decide es el ministro de Economía. Para mejorar, para conservar un colegio, tiene que pedirle permiso al ministro de Economía. Para mejorar una posta médica, para construir un pequeño camino, tiene que pedirle permiso al ministro de Economía. Y ese es el centralismo. Y esta persona como Vitucho, que defiende el centralismo, son los que le han hecho daño al Perú. Así como Juan habla de abogados que discuten diariamente y que nos entretienen, igual hay políticos como Vitucho que diariamente hablan diciendo que el Perú está bien. ¿Quién puede creerle que el Perú está por un buen camino? El Perú está por un camino cerca de barrancarse porque ya no se puede ni para atrás ni para adelante. Es absolutamente falso de que los gobiernos regionales, provinciales y estatales manejan el presupuesto. Okay. Porque para mejorar un colegio, para
hacer el mejoramiento, no construir un colegio nuevo. Para mejorar un colegio hay que pedir al Ministerio de Economía que envíe permiso. Víctor Andrés, te doy la palabra en un instante. Juan Sheput primero. Bueno, yo creo que no deja de tener razón Víctor Andrés cuando habla de que el problema son las personas. Hay más de 40 gobernadores regionales que en estos momentos están en problemas con la justicia, querido Virgilio. Ahora, yo no dejo de simpatizar con la figura de un Estado federal o de una profundización de la regionalización, pero el problema está en el corto plazo. Yo creo que una solución de cambio de régimen de Estado o de geografía política y pasar a un régimen federal exige de una discusión constitucional, en primer lugar, y mientras esperamos los dos, Estado fallido, tomado por las fuerzas informales. El problema hoy es un problema fundamentalmente de personas, Carlos. ¿Por qué? Hoy día escuchaba con gran desparpajo al ministro de Defensa diciendo, vamos a ver cómo solucionamos lo de Patás, ¿no? Cuando Patás es una región o es una zona que está en emergencia hace 6 meses. Sin duda. O sea, ¿qué va a pensar hoy día en el Consejo de Ministros el ministro de Defensa y el ministro del Interior si hace 6 meses está en situación de emergencia? ¿Dónde está el sistema de inteligencia? La movilización de un grupo de personas como el que ha habido en Patás para asesinar a 10 personas ha tenido que ser vista por los sistemas de inteligencia. Yo he sido funcionario del Estado y sé cómo funciona inteligencia y he sido miembro de la Comisión de Inteligencia. Hoy día tenemos en el Congreso a 2 generales, 2 almirantes en la Comisión de Defensa y se les pasea a los elefantes. Porque más están pensando en candidatear a la presidencia de la República que en ejercer su cargo de congresistas. Entonces, el problema es de personas. Es un Congreso que no da la talla. Es un Congreso que grita mucho y tuitea mucho, pero en la práctica permite que pasen estas cosas. Y acuérdate, no va a pasar nada con el ministro de Defensa, va a continuar campante a pesar de su absoluta mediocridad. Voy primero con Víctor Andrés y luego contigo, Virgilio. Víctor Andrés, por favor. No me he interpretado bien. Yo no he dicho que el país está todo perfecto. Está equivocado. Lo que yo le pido a Virgilio es que recuerde un poco a la historia del Perú también. Porque la descentralización se está dando, pero se está dando mal. Hay que mejorar. A eso me refiero yo. Hay que recordar que Basadre decía en el 1920 que gracias a la centralización el Perú se mantuvo más o menos unido. Y que si no hubiese existido esa centralización, el Perú sería hoy día dentro de lo que sería el Estado norperuano como una confederación. O sea, no es así, pues no es así. Hay que fomentar la descentralización, cierto, pero hacerla bien. Hoy día las regiones deciden qué pasa en un colegio. Nombran a profesores de los colegios, nombran a los directores de los colegios. Pero nombran a los de Lima. No, están mejores, están peores. Ya lo decía Arguedas, el famoso escritor boliviano, decía en Bolivia, la descentralización educativa de Bolivia destruyó la educación de Bolivia. Pues eso estamos logrando en el Perú. Esa es la gran pregunta. Entonces, yo creo que hay que hacer las cosas mejor, y estoy de acuerdo con Juan en el sentido de que es un tema de personas más que de sistema, ¿no? Virgilio. Yeah. Primero, no podemos menospreciar, Juan, el talento, la capacidad y la inteligencia de nuestros compatriotas de las regiones. Yo tengo que defender porque conozco a miles de compatriotas de las regiones que son capaces y muy emprendedores. Segundo, Napoleón Bonaparte decía, la mejor enseñanza con un ejemplo. La seguridad actualmente, que es el problema que se trata. ¿Qué pasaría si las regiones tienen plena autonomía para dar seguridad a cada región? En la libertad, ¿qué pasaría si el gobernador regional tiene la posibilidad de construir comisarías, de construir escuelas de policías, de contratar servicios de seguridad? ¿Qué pasaría si Arequipa, si Puno, si Cajamarca disponen de los recursos abiertamente y francamente para asegurar la población? Yo creo que la primera actividad, en vez de cambiar de ministros, estimado Juan, estimado Víctor Andrés, en vez de cambiar de ministros es vamos trasladando poderes a las regiones y vamos encargando que cada región sea responsable de su seguridad. Mira, yo estoy totalmente contigo, porque fíjese, un general o un ministro del Interior o Defensa de acá de Lima es incapaz, es humanamente incapaz de que pueda estar mirando y pueda estar siguiendo la seguridad de todas las regiones. Nuestro país es muy extenso. Solo Ucayali es más grande que Corea del Sur y Madre Dios es más grande que Panamá. Con una extensión tan grande, un general de acá, yo digo,
otra vez como Napoleón parte. ¿Qué pasa si tuviéramos en vez de un general, 25 generales con su presupuesto para que cada ministro... Es que eso ya pasó, Virgilio, eso ya pasó. Pero eso es lo que hay que hacer. Mira, pero discúlpame, no de educación, por ejemplo. No, pero es que no tienes el monopolio de la discusión, pues. Mira, acá, en el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García, existía el Consejo Nacional de Descentralización que servía de intermediador entre los recursos del Estado y los planes. ¿Por qué? Porque se le exigía a las regiones que primero tuvieran los planes, luego generaran las capacidades a partir de la convocatoria de personas ideales para sacar adelante el plan regional. Y el Consejo Nacional de Descentralización era el intermediador. Llega el gobierno del presidente García y dice, eso es un obstáculo. La plata tiene que ir directamente a las regiones. Y así fue. Desapareció el Consejo Nacional de Descentralización y la plata fue directamente a las regiones. ¿Y qué sucedió? Se descentralizó, ¿pero qué? La corrupción. Corrupción generalizada. ¿Por qué? Porque no había controles. Entonces se retrocede de nuevo a que los ministerios ejerzan el control. El tema de la descentralización, querido Virgilio, es muy complejo. Yo estoy de acuerdo en que hay gente capaz en las regiones, pero sin controles se desatan. Claro, pero ¿qué debemos discutir ahora? ¿El cambio de gabinete o el cambio de sistema que está pasando? La solución de una crisis es que es inmediata. Si cambiamos de sistema tenemos que esperar 3 años y ya llegamos a un estado fallido. Año tras año discutiendo situaciones cuando lo importante es cambiar el sistema, Juan. En educación que hablaba Víctor Andrés. Víctor Andrés dice que contrata profesores y directores de colegios, pero lo contrata el ministro de Educación de acá de Lima. Bueno, la política exige respuestas inmediatas para una sociedad angustiada. Y en estos momentos hay una sociedad desesperada y tú no le puedes decir a la sociedad, esperemos 3 años a un cambio constitucional. Necesitamos cosas ahorita y en paralelo ir discutiendo algo que es mucho más complejo como lo de un cambio constitucional. Yo no digo que el Perú tiene que paralizarse ahora. La gran discusión actualmente es el sistema. Sí, voy con él. Víctor Andrés, adelante. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante para largo. Yo solamente quiero decir que en época de Leguía, hace 100 años, los que lo recuerdan históricamente de lo que pasó en esa época, también se hizo una cosa parecida. La caja única desapareció, pero 10 años después vino Benavides, el gobierno de Benavides, y vio que no funcionaba. Inclusive había tanto despilfarro, tanto descontrol y tanta corrupción, etcétera, que al final volvieron a la caja única. O sea, ya el Perú tiene experiencia parecida. Hay que recoger la experiencia del pasado para aplicarla al presente. Yo creo que hay que hacer ajustes importantes a la descentralización. Pero el tema, lo que decía Juan es cierto, el tema es hoy. No el tema es de 10 años. Eso podemos seguir discutiendo el tema, pero el tema es hoy. Vas a ver los puertos, aeropuertos, carreteras, escuelas, servicios públicos en el resto del país para darte cuenta que esto no funciona. Ni siquiera pueden controlar una carretera, no pueden tapar un hueco de una carretera, de una calle en Trujillo, el alcalde es un desastre, la ciudad está destruida. Entonces, ¿a qué llamamos descentralización? Bueno, trabajemos en esa, por supuesto que sí, hay que mejorarla. Pero insisto, el tema no es solamente el sistema, el tema también es con personas y educación y control. Muy bien, lo llevo a otros terrenos. ¿O quieres añadir algo más? Solo que Víctor, que ha hablado de historia, Víctor Andrés, en 1860 el Perú tenía un buen gobierno, en esa época iba a estar Ramón Castilla. Y en 1860 en Estados Unidos estaba en una guerra civil, lo del norte con lo del sur. Y es donde entró de presidente Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln dijo, una casa dividida y en contra de sí misma es insostenible. Y esa es la situación de nuestro país. Nuestro país está dividido en 2 grupos, los centralistas y los regionalistas. Y ningún gobernante va a poder continuar o va a poder administrar un país o una casa que está dividida. Por eso es que hoy invoco que tiene que discutirse ampliamente. Y la solución tenemos que verlo no para esta semana, la solución de las próximas generales, y la propuesta es el tema federal. De acuerdo. Pero nada de lo que planteamos se va a sostener si no apuntalamos al sistema democrático y sus instituciones. Y a mí me preocupa mucho la institución del Ministerio Público. ¿Cómo has visto lo último que ha ocurrido en el Ministerio Público? Aparente, según las informaciones,
contubernio, vínculo entre la fiscal de la Nación y el Congreso de la República? Bueno, es algo que se está viendo desde hace tiempo, ¿no? Lamentablemente el Ministerio Público, mira, y eso fue parte del debate, y yo he sido parlamentario y Víctor Andrés también, cuando se modifica el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, es algo que ya se retrotrae hace 5 o 6 años, justo por esa forma como los fiscales eran cuestionados por su relación directa con diversos involucrados, no solamente la clase política, el tema de los cuellos blancos, Seguro. etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un problema de fondo en el Ministerio Público. A mí lo que no me gusta, por ejemplo, es que se forme una especie de cargamontón contra la fiscal Benavides sobre la base de los abogados que han tenido el hilo conductor en un inicio de los involucrados, de Marita Barreto y de la propia fiscal Zoraida Ábalos, ¿no? Señalando, cuestionando a la fiscal sin que exista la oportunidad de que del otro lado se defiendan. Yo en lo personal he dicho, la acusación exige una investigación, de eso no tengo ninguna ¿De acuerdo? duda. Pero lo que no estoy de acuerdo, y también lo dije del primer día, es que este 6 de diciembre, o sea, pasado mañana, ellos digan se suspende o no. Eso me parece una locura, pues va a echar más gasolina al fuego. Que se investigue a Pero fondo. es una atribución de la Junta Nacional Es una de Justicia. atribución, por supuesto, pero también es atribución de los ciudadanos decir, cuidado, que te estás equivocando. Porque desde mi punto de vista no hay elementos de juicio en unos pantallazos y en unas declaraciones, aún más. Se dice, hay otorongos, así lo han dicho, no lo digo yo. Hay personas involucradas que han sido una especie de topos de la Fiscalía. ¿Por qué no dicen los nombres? Si es un actor político, pues tienen que decir el nombre. Y más aún si es Bueno, Juan, de congresista. pronto es parte de la investigación y es confidencial de momento y es una colaboración eficaz. Yo discrepo con eso, ¿sabes por qué, estimado Carlos? Por lo siguiente, porque eso se presta a la especulación. Y la especulación admite cualquier cosa. Él podría ser, sería, etcétera, etcétera. Yo investigué a Chávarri y al fiscal Tomás Gálvez, justo con mi amigo Víctor Andrés, estuvimos en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y sé lo que es recibir presión mediática. Y mi temperamento político hacía que yo me oponía a los paginazos. Yo en lo que tuve que acusar, acusé, y en lo que tuve que disculpar o exonerar, lo dejé de lado. Y a mí me han insultado, me han presionado con editoriales periodísticos y a mí nadie me mueve mi objetivo, que era investigar adecuadamente. Por eso, con esa experiencia indico cabeza fría en primer lugar e investigación profunda. Ok. Víctor Andrés, ¿piensas lo mismo respecto a la fiscal de la Nación? Bueno, yo creo que hay una guerra, como decía, de tronos, y esto empezó con Vizcarra, apoyando a dos fiscales que hasta ahora no quieren soltar el convenio de colaboración eficaz de Odebrecht. Odebrecht tiene mucho que ver con esto, la corrupción de Odebrecht ha calado profundamente. Profundamente. Y como se sacó a Chávarri y a todo el resto, a la Zoraida también se le sacó, ahora quiere sacar, es decir, cada grupo quiere poner a su fiscal. Estamos hablando de que cada grupo quiere fiscal a su medida. Y entonces yo creo que la señora Patricia Benavides ha cometido graves errores, es investigada. Pero ¿quién la va a querer juzgar? La JNJ, que también tiene ese problema. Existe el problema ahora, ¿no? Que todos los que están metidos en la danza para juzgar y para sentenciar y para sacar y para poner, tienen sus propios problemas. Entonces estamos siendo espectadores de una guerra sin cuartel y no sabemos cómo va a acabar. Yo creo que la señora Benavides tiene problemas, tiene que ser investigada, difícilmente se puede sostener en el cargo, pero hagamos las cosas bien y hagamos finalmente una reforma total del sistema en Perú. No puede haber fiscales de la nación cuyos titulares, uno de ellos estén informados de elecciones. No puede haber fiscales de la nación que sean elegidos entre ellos por votación de 5 personas. No puede haber, ese tipo hay que cambiarlo. Ese tipo de reformas hay que hacerlas ya para evitar esos problemas que tenemos en este momento. Muy bien. Víctor Andrés, voy llegando hacia el final del debate. Muchas gracias. Comienzo agradeciéndote que hayas participado y despidiéndote, por supuesto. Gracias, Víctor Andrés. Virgilio, quisiera terminar también contigo con tu reflexión sobre el Ministerio Público, que no te he podido escuchar. El Ministerio Público debe ser la institución más eficiente, la mejor institución del Perú debe ser el Ministerio Público, porque es desde ahí donde parte el tema de la justicia, es de ahí donde parte la posibilidad de tener tus derechos y obligaciones como ciudadano.
pero desgraciadamente el Ministerio Público es una de las instituciones que, igual que todas las instituciones que han fracasado. Ahora estamos hablando acá, mi amigo Juan y Víctor Andrés hablan de qué pasa con la presidenta del Ministerio, con la fiscal de la Nación. Pero ¿qué está pasando con el Ministerio Público en Puno, en Arequipa, en Chiclayo, en Lambayeque, en Loreto? ¿Qué funciones están desempeñando el Ministerio Público? Nadie está hablando de ello. Por eso es que insisto, que no podemos entrar en comentarios pequeños, que es lo que pasa acá día a día. Tenemos que revisar el sistema público en todo el Perú. O sea, y reitero, el Ministerio Público debe ser la institución más eficiente, la más capaz, porque tiene que ver con todos nuestros derechos humanos en todo el país. Pero no miremos qué pasa con la fiscal, miremos qué está pasando con el Ministerio Público. Ahorita mismo en La Libertad, ¿qué ha pasado con el Ministerio Público y qué pasará con lo que ha pasado con lo de Patas? En Patas. Gracias, Virgilio Acuña. Gracias, Juan Chaput. Muchas gracias. Gracias por este diálogo tan interesante. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy bien, se los avisé, el debate iba a ser rico, iba a ser intenso y siempre están bienvenidas todas las tiendas políticas y todos los espacios aquí en el programa. Dime, dime Virgilio. Maravilloso de Napoleón? Xi Jinping, de Ah, Xi ya, Jinping. ok. Él dijo, nosotros no vamos a construir un jardín en el patio trasero de nuestra casa, vamos a construir un jardín en los exteriores, con bellas flores, para que todos los países nos admiren. Eso es lo que queremos hacer con el Perú Federal. Gracias, Virgilio. Gracias. Nuevamente, me tengo que ir. Gracias por haber estado aquí.